Bienvenidos a este espacio de reflexión literaria, donde exploramos la palabra desde una mirada distinta. Hoy hablaremos de la vanguardia, un movimiento que rompió con las normas tradicionales de la literatura y permitió a los escritores expresar emociones profundas. A través de este podcast conoceremos a uno de los autores más importantes de este movimiento en el Ecuador. La vanguardia surge como una necesidad de cambio y libertad creativa. Los escritores dejan de lado las estructuras rígidas para dar paso a un lenguaje más libre, simbólico y emocional. César Dávila Andrade es un claro ejemplo de este tipo de escritura intensa y reflexiva. La obra de Dávila Andrade se caracteriza por su profundidad y complejidad. Sus poemas no buscan ser fáciles de comprender, sino provocar reflexión y emociones en el lector. Por esta razón, su poesía sigue siendo relevante hasta la actualidad. En este podcast analizaremos el contexto histórico de la vanguardia, la vida del autor y el significado de su obra. Nuestro objetivo es entender por qué César Dávila Andrade es considerado un autor fundamental de la literatura ecuatoriana. Además, reflexionaremos sobre el legado que dejó en su poesía. La vanguardia literaria surge a inicios del siglo XX como una respuesta a la literatura tradicional. Los escritores buscaban romper con las normas establecidas y crear nuevas formas de expresión artística. Este movimiento representó una ruptura importante en la historia de la literatura. En Ecuador, la vanguardia permitió a los autores expresar crisis sociales, desigualdades y conflictos internos. La literatura se convirtió en una herramienta para cuestionar la realidad. Así, los escritores empezaron a reflejar el dolor y la incertidumbre del ser humano. Los textos vanguardistas se caracterizan por el uso de imágenes simbólicas y un lenguaje innovador. Muchas veces estos escritos resultan complejos, pero cargados de significado. Este estilo marcó un antes y un después en la literatura ecuatoriana. Dentro de este contexto surge César Dávila Andrade, quien se destacó por su estilo intenso y profundo. Su obra refleja claramente las características del movimiento vanguardista, por ello es considerado uno de sus principales representantes. César Dávila Andrade nació en Cuenca en el año de 1918. Desde temprana edad mostró interés por la poesía y la escritura. Su entorno influyó notablemente en su sensibilidad artística. La vida del autor estuvo marcada por dificultades económicas y problemas emocionales. Estas experiencias influyeron profundamente en su forma de ver el mundo. Todo esto se refleja en el tono melancólico de sus poemas. Dávila Andrade vivió momentos de crisis personal muy intensos. Su carácter introspectivo lo llevó a reflexionar constantemente sobre la vida y la muerte. Por ello, su obra tiene un tono oscuro y existencial. A pesar del sufrimiento, el autor mantuvo una constante búsqueda espiritual. Esa lucha entre el dolor y la fe está presente en muchos de sus textos. Eso lo convierte en un poeta único dentro de la literatura ecuatoriana. Yo fui una herida abierta en el tiempo, un cuerpo marcado por la ausencia, una voz perdida en la noche. Estos versos expresan el profundo dolor interior del autor. La lectura de este poema nos permite sentir la angustia y la soledad que experimentaba Dávila Andrade. Cada palabra está cargada de emoción y simbolismo. La poesía se convierte en una forma de desahogo. Mi palabra arde como fuego, mi silencio pesa como un abismo. Estas imágenes reflejan la intensidad emocional de su escritura. El lenguaje simbólico refuerza el carácter vanguardista del autor. La poesía no escribe directamente, sino que sugiere sentimientos profundos. Esto invita al lector a reflexionar. La poesía de César Dávila Andrade no buscaba ser comprendida de forma sencilla. Su objetivo principal es provocar un impacto emocional en el lector. Esta es una característica clara del vanguardismo. El autor utiliza imágenes poéticas intensas y rompe la estructura tradicional del poema. De esta manera, logra transmitir emociones profundas. Su estilo es innovador y diferente. El dolor, la soledad y la angustia son temas constantes en su obra. Estos sentimientos reflejan la realidad interior del ser humano. Por eso, su poesía sigue siendo actual. A través de estos textos, el autor invita al lector a enfrentarse a sus propios conflictos. La poesía se convierte en un espejo del alma. Este
es uno de los mayores aportes de Dávila Andrade. César Dávila Andrade dejó un legado muy importante para la literatura ecuatoriana. Su obra rompió esquemas y abrió nuevas formas de expresión. Por eso es considerado un autor fundamental. Aunque su vida fue trágica, su poema continúa vigente. Sus textos siguen siendo estudiados y analizados. Esto muestra su importancia literaria. Leer a Dávila Andrade es enfrentarse a la realidad humana. Su poesía nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Ese es su mayor impacto. En conclusión, César Dávila Andrade es una voz profunda de la vanguardia ecuatoriana. Su poesía transforma el dolor en arte y deja un mensaje que sigue vigente hasta hoy.